Sin embargo, como se trata de una proyección relativa a la vista o al SCP, es probable que el uso de estos comandos no fuera del todo exacto en todas las circunstancias. Por tanto, tendríamos que más bien revisar los comandos específicos para editar objetos en el ámbito de 3 dimensiones, llamados precisamente comandos de operación 3D. El menú Modificar tiene el submenú Operaciones en 3D, en donde podemos encontrar los pares de los comandos de edición simple que acabamos de mencionar, pero que sirven para el ámbito de 3 dimensiones: desplazamiento, giro, alinear, etc. Así como algunos otros que veremos una vez que estudiemos algunas propiedades de los objetos sólidos. A su vez, en el área de tareas tenemos un objeto sólido que se trata de una cuña. Veamos cómo funcionan estos comandos de operación en 3D. Voy a utilizar el menú Modificar, Operaciones en 3D, Desplazamiento 3D. Como en todos los casos, la ventana de comandos me pide que designe el objeto u objetos que van a ser afectados. Después, debo indicar un punto base de desplazamiento. Observe que el cursor se ha convertido en un sistema de coordenadas personales temporal que señala claramente el sentido de los ejes. Voy a indicar entonces el punto base y con el mismo cursor ahora puedo señalar ese sistema de coordenadas y cada eje que señale con él se vuelve color amarillo. En este caso estoy señalando el eje Z, el eje X o el eje Y. También podemos señalar los planos que conforman los distintos ejes. En este caso estoy señalando el plano que conforman los ejes YZ y ambos ejes se vuelven amarillos, el plano de los ejes XZ y por supuesto el plano de los ejes ZY. Si yo escojo uno de los ejes, por ejemplo el eje Z, entonces el movimiento del objeto con el cursor se limita exclusivamente a ese eje, tal como puede ver fácilmente en la ventana gráfica que está abajo a la izquierda. Al concluir el desplazamiento con un clic, el objeto se habrá movido solamente por el eje que indiqué. Voy a iniciar de nueva cuenta el comando utilizando Modificar, Operaciones en 3D, Desplazamiento 3D. Selecciono el objeto, termino la selección, voy a utilizar el mismo punto de desplazamiento, pero ahora vamos a indicar el plano formado por los ejes XZ. Y ahora, al mover el cursor, el objeto limita su movimiento al plano seleccionado, lo cual puede verse claramente en la ventana gráfica que está arriba a la izquierda, aunque la vista isométrica aparentemente muestre un desplazamiento distinto. Al concluir el desplazamiento, el objeto se habrá movido, insisto, solamente por ese plano. Por tanto, este tipo de comandos de operación en 3D superan con mucho las limitaciones de los comandos simples que se limitaban a los planos XY, ya que podemos mover con ellos los objetos en el espacio tridimensional independientemente de la vista que estemos utilizando. Veamos ahora cómo funciona para un comando de giro. Voy a utilizar el menú Modificar, Operaciones en 3D, Giro 3D. Como siempre, designo el objeto. Y ahora el sistema de coordenadas personales que está junto al cursor indica claramente el sentido de rotación de los ejes, no hacia dónde apuntan, sino hacia dónde girarían. Por tanto, este sería el sentido de giro sobre el eje Z, el sentido de giro sobre el eje X, o bien el sentido del giro sobre el eje Y. Igual que el caso anterior, cada vez que va quedando resaltado cada uno de los ejes,
se convierte en color amarillo. Voy a seleccionar este, que es el sentido de giro del eje Y. Después debo indicar el punto inicial del ángulo. Y ahora con el cursor puedo girar libremente el objeto, cuyo giro se va a circunscribir exclusivamente al eje que he seleccionado. Concluyo la operación ya sea indicando un valor de ángulo específico o haciendo clic con el ratón. Voy a revertir el cambio, voy a reiniciar el comando y seleccionemos un eje distinto. Ahora será el eje Z. Otra vez debería indicar el punto inicial de ángulo con un valor específico o bien, para efectos de este ejemplo, con el ratón. Y ahora observe que otra vez el objeto gira, pero solo sobre el eje que he indicado, el cual se resalta con esta línea color azul.